Hola chicos, he preparado este video instructivo para que ustedes puedan desarrollar su carpeta de recuperación del 2022 del segundo año de secundaria en el área de educación para el trabajo. Esta carpeta de recuperación lleva como nombre Prototipamos juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Como pueden observar ustedes, ahí tenemos la competencia, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. La capacidad, son 4 capacidades: crea propuesta de valor, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, aplica habilidades técnicas y evalúa los resultados del proyecto. Tenemos como propósito que los estudiantes desarrollen la fase de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar con el uso de la metodología Design Thinking. Para esto vamos a realizar varias actividades dentro de las 4 generales que tenemos, y para esto tenemos que entregar 13 evidencias y que están ahí enumeradas y nombradas. La primera es: organiza tus actividades en 4 semanas. Vas a redactar tu desafío. Formularás preguntas para la entrevista libre, aplicarás entrevista a 3 personas y las registrarás en la guía. Aplicarás la técnica saturar y agrupar según tu desafío. Formularás el problema utilizando la técnica del POV y aplicarás la técnica del cómo podríamos para generar ideas. Estas ideas las vas a poder generar a través de la técnica Da Vinci. Planteamos también algunas combinaciones con ayuda de la técnica Da Vinci que van a generar 4 ideas. Al final, esas 4 ideas las validarás para que puedas encontrar la mejor idea, la cual será prototipada. Por eso dice: prototipamos la idea ganadora con la técnica del boceto. Luego aplicaremos una técnica de apuntes de testeo para evaluar este prototipo que realizarás con la técnica del boceto. Y finalmente elaboraremos un prototipo mejorado, pero con las características que encontraste en la técnica apuntes de testeo. Muy bien, entonces conoceremos el reto al que vamos a afrontar, donde las actividades que vas a desarrollar y lo que lograrás al final de esta experiencia lo podrás observar en este documento. En esta oportunidad tendrá una duración de 4 semanas y para ello aplicarás la metodología de Design Thinking, como ya te lo expliqué anteriormente. Por eso es importante que te preguntes cómo vas a organizarte, cuál es el tiempo con el que dispones en el día y cómo sabrás si estás logrando los propósitos planteados. Entonces te presento una plantilla donde tú tienes que organizar tus actividades en 4 semanas. Ahí, como puedes ver, están las 4 actividades que vamos a realizar y tú las tienes que organizar en cada semana. Colocarás ahí la hora y el día en el que realizarás cada actividad para que puedas tener tus actividades, ¿no? Y no se te pase ninguna, organizadas. Recuerda que todas las actividades que desarrollemos deben estar organizadas en un portafolio físico o digital. Nuestro portafolio en este caso es el documento de Word que te estoy presentando. En él colocaremos todas las actividades desarrolladas. Así se va a convertir en una colección de trabajos realizados por ti, en lo que se puede ver lo que hiciste durante las 4 semanas. En el desarrollo de cada actividad encontraremos tareas y una lista de cotejo con criterios que nos ayudarán a evaluar las actividades que iremos desarrollando semana a semana. ¿De qué situación vamos a partir ahora? Partiremos entonces en un análisis de los estudiantes de segundo y secundaria, ¿no? De la institución educativa 6023 Julio Cetello Rojas, del distrito de Lurín, donde se dieron cuenta que el consumo mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores en nuestro planeta. Esta situación preocupa porque también se ha observado que en diversas comunidades, en ríos, lagos y en el campo, hay gran cantidad de desechos de plásticos que están contaminando el medio ambiente, afectando a la flora y la fauna de nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro rol o el rol de ustedes como estudiantes será plantearse el siguiente reto: ¿qué prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado podrán elaborar
para que permita generar ingresos económicos en la familia. Para ello comenzaremos explicando la primera actividad, que lleva como título Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado. Entonces acá lo que vamos a hacer es empatizar con el usuario al que nosotros vamos a ayudar solucionándole un problema. Entonces el reto de la experiencia, ya la hemos nombrado anteriormente, es la pregunta: ¿qué prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados podemos elaborar para que las familias puedan generar ingresos económicos en la familia? Viendo la situación económica en esta situación de pandemia, lo que se quiere ahora es solucionar un problema económico en la familia a través también del medio de ayudar a los plásticos, al medio ambiente utilizando el plástico reciclado. Entonces, como primera actividad, como primera fase de la estrategia de Design Team es desarrollar el reto o desafío. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar las actividades a realizar en esta experiencia y vamos a redactar el desafío orientado a crear prototipos, juguetes hechos de plástico que me van a permitir generar ingresos económicos en la familia. Para esto vamos a organizar una información que recogeremos de nuestra familia y amigos aplicando la técnica de la entrevista libre a fin de reconocer nuestro entorno y empatizar con la finalidad de definir un problema en la siguiente actividad. Acá podemos observar las fases que nos presenta la estrategia de Design Team. Son empatizar, definir, idear, prototipar y testear para obtener un producto final, comenzando con un reto o desafío. Como podemos ver, está delineado la primera fase, que es empatizar. Ahí es donde vamos a comenzar en esta primera actividad. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar empatizando? Para redactar un desafío, inicia a partir de una pregunta retadora. En esta ocasión, nuestro desafío está orientado a crear prototipos, juguetes hechos de plástico reciclado que me permitan generar ingresos económicos en la familia. Recuerda que tu desafío debe de permitir que surja un abanico de soluciones, beneficiar a un grupo de personas y, por supuesto, debe ser retador y alcanzable. Estos son los criterios que deben de cumplir tu desafío. Permitir un abanico de resoluciones, como ya lo hemos nombrado, beneficiar a un grupo de personas y debe ser posibles de realizar. Tenemos acá un ejemplo de pregunta de desafío, que es lo que primero tú tienes que hacer. ¿Cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado que permitan generar ingreso económico en la familia? Una vez que tú ya tienes tu pregunta de desafío, tu pregunta retadora, vas a pasar a hacer el desafío. Y acá te mostramos un ejemplo. Respondiendo a esta pregunta, tú puedes decir que elaboraremos diversos prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado que me permita generar ingresos económicos de las familias del asentamiento humano Julio C. Tello. Para entonces vamos a crear nosotros nuestro propio desafío, ¿ya? Este desafío, como te dije, debe ser delimitado, ¿no? Que sea posible de realizarlo y debe de tener un segmento de personas. Por otro lado, para realizarlo existen muchas alternativas de solución que, por ejemplo, podrías reutilizar las tapas de botellas, de gaseosa y hacer prototipos de robots, collares, tantas otras ideas más. Listo, entonces ahora te toca redactar tu desafío. Plantearás ahí tu pregunta retadora, tu pregunta de desafío, y responderás esa pregunta y esa respuesta debe ser tu desafío, de la misma manera como hemos hecho en el ejemplo que te acabo de mostrar. Luego vamos a obtener información de las personas. Recogeremos información mediante la técnica de la entrevista libre, que nos va a permitir empatizar con los posibles usuarios, interactuando directamente para obtener esa información. Emplearemos preguntas abiertas sobre qué usos podemos darles a los plásticos reciclados en la elaboración de juguetes. Recomendamos que no deben ser preguntas de tipo cerradas o que simplemente me pueda responder a la persona en la que yo entrevisto con un sí o un no. Esas preguntas no son las correctas. En la entrevista libre, entonces,
Como ya tenemos el desafío planteado, es momento de empatizar, para lo cual aplicaremos la técnica de la entrevista libre. A continuación te voy a presentar un formato de cómo debes de recoger esa información de tus entrevistados, teniendo presente las siguientes recomendaciones. Presentarte primero antes de comenzar a preguntar. Ya estamos en el proceso de la entrevista. Tus posibles entrevistados usuarios deben ser de tu comunidad o entorno familiar, de preferencia, por estar viviendo el aislamiento social por la pandemia. No debes de asumir ni suponer nada, solamente escucha las respuestas que te dan. Mantén tu mente abierta. Esto te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o usuarios y te generará confianza. Acá tenemos dos ejemplos de preguntas, una que es válida y la otra que es errónea. Una en la que sí te van a poder responder con un sí o un no es: ¿te gustaría saber mi propuesta de juguetes de botellas de plástico? Entonces esa pregunta no está correcta, es una pregunta cerrada. En algunos casos te sirve, pero en este caso no te sirve. Y entonces esa la descalificamos. La segunda pregunta, que es abierta, ¿no? Esa sí te va a generar un tipo de conversación con el usuario. ¿De qué manera reutilizarías las botellas de plástico? Esa sí es la correcta, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las preguntas deben de ser abiertas, ¿ya? Por eso el ejemplo, para que puedas entenderlas. Ahora, acá tenemos un ejemplo de guía de entrevista, que tú también vas a tener que desarrollar una guía de entrevista, donde en el ejemplo que te estoy mostrando, la señora María Romero Casas es ama de casa. La entrevista que tú realizaste o que la realizaron fue en la plataforma Zoom y tiene una fecha, una edad y un tiempo en el que se han demorado. Esta guía contiene las preguntas y las respuestas que han sido utilizadas en la entrevista. Para ello, tú vas a planificar tu entrevista comenzando a seleccionar a los entrevistados. Ahí tienes una plantilla donde colocarás los 3 nombres de las personas a las que vas a entrevistar, porque como mínimo tienes que hacer 3 entrevistas. Vas a colocar el lugar donde estás realizando, el sitio donde estás realizando y la hora. Formulamos luego la pregunta para las entrevistas. Entonces ahora elaboramos esas preguntas de las entrevistas. Llegó el momento de estar preparados para la entrevista. Escribir un mínimo de 6 preguntas abiertas que te permitan extraer información de tus usuarios en relación a tu desafío. Acá tenemos esta plantilla donde tú vas a colocar y vas a formular las preguntas de la entrevista. Son 6 preguntas que debes de escribir en esa plantilla. Una vez que ya tienes tus 6 preguntas, aplicas la entrevista a 3 personas y las registras en esta guía, que es también una plantilla, para que puedas llenar los datos, tanto las preguntas que has generado y las respuestas que te van a dar tus entrevistados. Recuerda que son 3 entrevistas y debes de presentar 3 plantillas, ¿ya? 3 guías de entrevista. Entonces, de este modelo deben haber 3, con los nombres de las personas a las que has entrevistado. Una vez que hemos terminado la actividad número 1, vamos a pasar a la organización de la segunda semana, ¿no? Que también tú la debes de tener organizado en el primer cuadro que te hemos mostrado. Esta actividad es la número 2, donde vamos a pasar a la fase de definir. Puedes ver ahí en las imágenes que está delineado la fase de definir. Esta fase lleva como nombre: organizamos la información recogida y definimos el problema, ¿ya? Entonces, ¿de dónde hemos recogido la información? De las entrevistas. Esa información que hemos recogido en la entrevista la vamos a organizar y vamos a definir el problema, ¿ya? Entonces desarrollamos la fase de definir. Para desarrollar esta fase de definir voy a utilizar una técnica. Esta técnica se llama saturar y agrupar. Ya tú en la actividad anterior has empatizado, ahora vas a definir y con la misma estrategia, ¿no? Que es de Design Team. Lo primero que haremos será organizar la información obtenida de la entrevista libre. Con esta información podrás generar ideas que den respuesta a problemas o necesidades. Entonces, explicamos cómo es la técnica de saturar. En la técnica de saturar vas a escribir frases sobre la información recogida, o simplemente lo que vas a hacer es escribir las respuestas de todas las preguntas que has realizado en tu entrevista. Entonces, saturar, ¿qué significa?
recolectar toda esa información que has obtenido, ¿no? En este caso son las respuestas de tus entrevistas. Entonces tú vas a saturar de esa manera. Puedes escribir frases claves o simplemente escribir todas las respuestas de tus entrevistas. Entonces estás saturando. Ahora, para agrupar vas a tener en cuenta la información que has recaudado y cómo lo has organizado en saturar. Entonces, si lo pusiste en post-its, entonces vas a tener que organizar los post-its y los vas a agrupar de acuerdo a la similitud de la respuesta, ¿ya? Y si las has escrito también igual, de acuerdo a la similitud de la respuesta, las agrupas y las pones en un solo lugar de acuerdo a lo que te han respondido, ¿ya? Entonces, agrupar significa eso, poner las respuestas de acuerdo a su similitud, de acuerdo al tema o la palabra clave que tú has elegido, dependiendo de lo que hayas obtenido en la entrevista. Acá tenemos un ejemplo de cómo saturar y agrupar. Saturaron con las respuestas y agruparon con la similitud de las respuestas. Ahí tenemos 3 grupos. Entonces, con este ejemplo, tú ya puedes utilizar esta técnica de saturar y agrupar según tu desafío. Obviamente tiene que ser según tu desafío. Saturarás y luego agruparás también. Entonces, acá tienes tu plantilla para que puedas utilizarla y cumplir con esta actividad, que es aplica la técnica de saturar y agrupar según tu desafío. La número 5. Luego redactamos el punto de vista, que es lo que tú vas a tener que obtener después de haber organizado tu información de saturar y agrupar. Sobre todo de la parte de agrupar, es de donde tú vas a sacar el punto de vista de los usuarios, el POV, así se llama. Ahora, ya tenemos la información organizada y procesada, ha llegado el momento de la verdad. Identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar una solución en forma precisa y clara. Existen diversas técnicas para definir el problema. La que utilizaremos es la del punto de vista, el POV. Siglas que en inglés son Point of View. Entonces, para formular el POV empleamos la siguiente estructura: el usuario, la necesidad y el insight, que es lo que vas a descubrir. ¿Ya? Usuario, necesidad, porque el insight es lo que tú vas a descubrir. ¿Por qué necesita eso que te está planteando? Para formular el punto de vista, de otra manera te lo explico, debemos de considerar esos 3 elementos. El usuario, que vienen a ser las personas, en este caso van a ser padres de familia. No siempre son padres de familia, pueden ser otras personas a las que tú vas a entrevistar, dependiendo del desafío. Por eso, la necesidad, que es aprender a elaborar juguetes de material de plástico reciclable. Y el insight es el ahorro económico y evitar la contaminación del ambiente, ¿ya? Eso es lo que se descubre. Ahora, el ejemplo de este mismo ejemplo de imágenes lo vamos a plantear en el POV. ¿El usuario quiénes son? Padres de familia, que necesitan aprender a elaborar juguetes de material plástico reciclable. ¿Por qué necesitan aprender a elaborar juguetes de material plástico reciclable? Porque van a ahorrar económicamente y van a evitar la contaminación ambiental. O sea, 2 cosas que van a ayudar en esta sociedad, ¿no? La economía y el medio ambiente. Esa es la revelación. Ahora, te toca a ti redactar tu POV, ¿no? De acuerdo a tu desafío, que en este caso es elaborar utensilios innovadores, no, en este caso es elaborar juguetes, ¿no?, de material plástico reciclable. Para formular, tienes tu plantilla del POV acá, ¿no? Igual que como en el ejemplo, vas a utilizar tu plantilla y luego la vas a llenar. Una vez que tenemos ya nuestro problema formulado, vamos a utilizar la técnica del cómo podríamos. Al tener definido el problema, debemos de pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto aplicaremos la técnica del cómo podríamos, así se llama,
que consiste en generar preguntas vinculadas con el posible usuario, sus necesidades y las revelaciones encontradas. O sea, la tablita que estás formulando en el POV te va a servir para que tú puedas aplicar la técnica del cómo podríamos. Como podrás ver, este trabajo es uno tras otro. Si yo no cumplo la primera actividad, no puedo realizar la segunda actividad. Es como esto, ¿no? Si no tengo formulado mi problema en el POV, no puedo utilizar la técnica del cómo podríamos. Por eso debemos de hacer paso a paso estas actividades. Entonces, vas a fijarte en el siguiente ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros, que es como debemos de iniciar, ¿no? Y con el POV que hemos visto anteriormente, que dice así lo planteamos, así lo formulamos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los padres de familia reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? Entonces, finalmente, la vamos a formular completa la pregunta y nos resulta esto. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? ¿Ven? O sea, ¿se dan cuenta cómo podemos nosotros formular un problema con la técnica del cómo podríamos y gracias al planteamiento del problema en el POV? Entonces, este es el resultado, ¿ya? Entonces, ahí nosotros ya tenemos planteado el problema a través de una pregunta. Y esta pregunta me va a ayudar a generar mis ideas, porque cuando yo responda esa pregunta voy a tener bastantes ideas de cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares. ¿Okay? Entonces, ahora lo que nos toca es crear esa técnica del cómo podríamos. Ustedes, con lo que se han planteado en su POV, van a llenar esta tablita y van a generar su pregunta completa, su pregunta retadora del cómo podríamos, así como lo hemos visto en el ejemplo. Una vez terminado eso, pasamos a la fase número 3 o a la actividad número 3, que lo puedes hacer en la tercera semana. Y esta esta actividad se llama Ideamos soluciones para el problema definido y seleccionamos la idea solución. Entonces, en esta fase, como puedes observar que está delineado, es la fase de idear. Lo que nos toca ahora es idear soluciones, ¿no? Con el problema que hemos definido en la fase de definir, ¿no? En el cómo podríamos, con esa técnica. Entonces, y vamos a seleccionar de esas ideas la mejor solución, la que me va a permitir prototipar algo que me permita solucionar ese problema, ¿ya? Entonces, en esta fase de idear vamos a utilizar una técnica también, ¿no? Leemos esto. Antes de prototipar debemos de seleccionar la idea solución, ¿no? Me está diciendo que antes de yo prototipar, pasar a la siguiente fase, debo de idear. Y para poder realizar esto vamos a utilizar una técnica que se llama hay técnicas diferentes, ¿no? Que en este caso puede ser el 8 loco, la lluvia de ideas, el Scamper o Da Vinci u otros. Esta técnica está inspirada en el gran genio creativo, dice, de Leonardo da Vinci, y por ello está cargada de creatividad e ingenio. Lo que significa que lo que nosotros vamos a utilizar es la técnica Da Vinci para generar ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la técnica Da Vinci? Consiste en hacer variaciones con combinaciones distintas. Muchos de los productos que consideramos innovadores surgen en realidad de la combinación de cosas que ya existen. Debemos de tener en cuenta que inicialmente todas las ideas son válidas. Mientras más ideas logres generar, tendrás mayores posibilidades de solución. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Utilizaremos la tabla de doble entrada, ¿sí? En la parte superior de la tabla va la pregunta. ¿Cómo podríamos? La que has obtenido en la técnica de cómo podríamos, esa es la que vas a escribir. Luego en cada columna va una subpregunta que responde a características del producto. Observa el siguiente ejemplo. ¿Ve? Acá tenemos un ejemplo. Acá en la parte superior tenemos cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado para generar ingresos económicos en la familia. Esa es la respuesta que tú tienes que dar y para eso vas a generar ideas, ¿no? Primera idea,
tapas de gaseosa ovalada, pulido creativo. Entonces, segunda idea, botella de plástico, ¿no? Cuadradas, pintado, durable. Bueno, en sí lo que te estoy leyendo son las características, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué material va a ser? Va a ser, en la primera idea dice, de tapas de gaseosa, o de botellas de plástico, o de vasos de plástico, o de utensilios de plástico. ¿De qué forma tendrá? Va a ser ovalada, cuadrada, libre, plana. ¿Cómo será el acabado? Pulido, pintado, laqueado, al natural. ¿Cómo se guardará? Creativo, durable, sencillo, higiénico. ¿Ya? Entonces, esas son las ideas que se generan a través de estas preguntas que tú también vas a tener que hacer. Y luego vas a poder utilizar la técnica de Da Vinci, que es donde vas a utilizar combinaciones de estas ideas. Ahora vamos a ver cómo vas a realizar esa técnica. Acá tenemos un ejemplo de cómo realizar esta combinación. Por ejemplo, tapas de gaseosa ovaladas, al natural, durable. Esa es una idea, ¿ya? Tú tienes que generar 4 ideas. De todas estas que tienes acá para combinar, vas a generar 4 ideas. Como por ejemplo se hizo acá en esta combinación posible. Juguete de tapa de gaseosa ovalada, al natural, durable. Segunda idea, juguete. Todas esas 4 ideas las han sacado de esa tabla. Juguete de botella de plástico de forma plana, pulido, muy creativo. Y así la tercera y la cuarta. Igual tú las 4 las han generado de esa tabla que está ahí. Ese es un ejemplo que te estoy poniendo. Ahora tú vas a hacer lo mismo. Vas a crear lo mismo. Vas a generar ideas con la técnica Da Vinci, así, utilizando el problema, ¿no? Planteado en pregunta, como podrías, que lo tienes que colocar arriba, las variaciones, cuánta variedad de ideas hay, que en este caso serían 4, y las características que vas a utilizar, que pueden ser las mismas que hemos hecho en el ejemplo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tienes planteado ya tus 4 ideas, ¿no? Con tus características y tus variaciones de tu problema generado, vas a plantear las combinaciones también de 4 ideas. Estas 4 ideas que vas a combinar en tu tablita, en esta tablita anterior, esas 4 ideas vamos a pasar a elegir una de ellas. Y para elegir una de ellas lo que tengo que hacer es utilizar una tabla de puntajes, ¿no? De validación, una tabla de validación. Acá tenemos el ejemplo de validación, ¿ya? Entonces hay criterios de evaluación y están las ideas que se han generado en la anterior tabla del ejemplo, ¿no? Y cada una es evaluado de acuerdo a un puntaje. Y quien será ganador será el que obtenga mayor puntaje. Los puntajes son entre 0 y 5. La sumatoria, como son 4 criterios de evaluación, tiene que ser 20 máximo. En este caso, el que tiene mayor puntaje es la primera idea, juguete de tapa de gaseosa, ¿ya? Entonces, porque ha obtenido 18 puntos. Entonces, la idea ganadora de este ejemplo, ¿no? Será juguete de tapa de gaseosa ovalada, al natural, durable, ¿no? Porque esa era la idea número 1. Muy bien, entonces una vez que ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ahora vamos a pasar nosotros a validar nuestras ideas. Ya tenemos generadas nuestras 4 ideas y ahora las vamos a redactar o las vamos a tener en cuenta en cada una de estas ideas. Idea 1, ya sabemos cuál es la idea 2, la 3 y la 4. Y con las preguntas de los criterios de evaluación las vamos a evaluar. Finalmente, la idea ganadora será aquella que obtenga mayor puntaje, ¿ya? Muy bien, entonces redactamos la idea ganadora, en el punto número 11, redactan su idea ganadora, y esa idea ganadora me va a permitir continuar con la actividad número 4, que la vamos a hacer en la tercera semana. Y esta actividad lleva como nombre prototipamos y evaluamos el prototipo de la idea solución. Como pueden ver ustedes en las imágenes de todas las fases de Design Team, nos toca la cuarta, que está delineada y es la de prototipar, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a prototipar? Entonces, para prototipar, nosotros vamos a utilizar también una técnica. Y en este caso, la técnica que vamos a utilizar va a ser la técnica del boceto. En esta siguiente fase de la metodología Design Team, que es prototipar, ya hemos seleccionado la idea solución.
Recuerden que ya hemos hecho una validación y hemos evaluado y tenemos la idea de solución. Entonces nos toca plasmar el prototipo que sea observable y tangible para nuestros posibles usuarios. Un prototipo es un modelo que ustedes van a hacer, que lo van a representar, una simulación de un producto, ¿no? De algo que tú vas a diseñar, que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas. Incluso permitirá adaptar, cambiar o diseñar nuestro prototipo. Existe una gran variedad de esas técnicas para prototipar. En este caso, como les decía, vamos a utilizar la técnica del boceto, ¿no? Acá te muestro cuáles son las técnicas que se pueden hacer, ¿no? Boceto, mano alzada, maqueta, cómic. Ahora nosotros vamos a utilizar el boceto, que también, ¿no? Su nombre es Concept Sketch, en otras palabras llamada boceto. Esta técnica consiste en hacer dibujos, pero realizadas a mano alzada. Ese dibujo debe tener proporciones, ¿no? Pero eso no significa que vamos a utilizar un instrumento de dibujo, ¿no? Eso lo vamos a hacer sin reglas, lo vamos a hacer sin ningún instrumento. Todo va a ser con la mano y con simplemente lápiz y papel, ¿ya? Entonces, ahí tienes un diseño de un prototipo, de un boceto, ¿no? Elaborar utensilios de cocina biodegradables para las madres preocupadas por la salud de su familia. Ese es un ejemplo. Tú también tienes que hacer tu boceto y lo vas a dibujar acá en este pequeño espacio que te estoy dando acá, en el punto número 12, donde vas a prototipar la idea ganadora que ya la tienes redactada anteriormente. Una vez que ya tienes tu boceto dibujado a mano alzada, ya pasamos a la siguiente fase, que es la técnica de testeo. Esta es ya la última actividad, ¿no? La fase de testear en la estrategia de Design Team. ¿Cómo se hace esa técnica? Vamos a utilizar una técnica que se llama testeo y que ahora la vamos a realizar a través de una plantilla también. El testeo es también evaluar, ¿ya? Y los usuarios tienen que examinar tu prototipo, observar y luego ellos te van a brindar la mayor cantidad de información posible para mejorar el prototipo de tu boceto. Tu prototipo boceto que se lo vas a entregar a las personas a las que has entrevistado, se las entregas, ellos lo van a observar, tu dibujo, lo observan y te van a dar algunas características que sean necesarias para mejorar este prototipo. Es por ello que es necesario hacer esta técnica apuntes de testeo, porque te va a permitir recopilar información para que puedas mejorar tu prototipo, ¿ya? Entonces también es fundamental que anotes toda esa información brindada. De eso te sirve como feedback, una retroalimentación para mejorar tu prototipo. Y para eso vamos a utilizar este formato. Ejemplo de técnica de apunte de testeo. Vas a anotar ahí qué funciona en tu prototipo, ¿ya? Y te van a decir lo que funciona. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué preguntas te van a hacer cuando observen tu prototipo y cuáles son las ideas que te van a dar? ¿Ya? Esto es un ejemplo. Tú tienes que realizar lo mismo. Tu técnica de apuntes de testeo, por eso te pongo esta plantilla para que tú puedas escribir lo que funciona, lo que se puede mejorar, qué preguntas te hacen y cuáles son las ideas que te permitirán mejorar tu prototipo. Una vez que ya tienes todas esas características, entonces vas a poder elaborar tu prototipo mejorado, que es lo último que vas a hacer. Elaborar tu prototipo mejorado y lo vas a hacer acá. O sea, el prototipo que inicialmente dibujaste no es el final, ese solamente es un prototipo inicial. Acá tienes que hacer el prototipo mejorado, ¿ya? Ahí lo dibujas y ese sí será el prototipo que tú tendrás que, en este caso, vender, comercializar. Y por último nos evaluamos, ¿no? Los avances que hemos realizado en estas 4 actividades. Entonces tú pondrás en los criterios de evaluación si cumpliste con cada uno de estos criterios de evaluación. Y hasta ahí llegamos, queridos estudiantes. Una vez que has llegado a esto, estás listo para poder presentar tu carpeta de recuperación del 2021.